Bendiciones, hermanos y amigos, listo para continuar nuestro estudio semanal. La semana pasada estuvimos viendo sobre el pacto con Abraham o de Abraham. Abraham, no Abraham. Y vamos a ver más adelante el porqué en las siguientes semanas. Pero en esta noche vamos a estudiar un tema continuar en el capítulo 16. Vamos a escudriñar el capítulo 16 y vamos a ver oyendo la voz equivocada. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. En este día, Señor, en esta noche, te glorificamos y te bendecimos. Oramos, Señor, por todas las personas que están atravesando problemas de salud, problemas económicos, problemas emocionales, problemas físicos, toda situación, problemas familiares, cualquier clase de adversidad, de lucha, de ansiedad, de depresión, cualquier batalla en su vida, en su hogar, en su familia, en su ámbito. Oramos, Señor, para que tú nos fortalezcas, nos ayudes a seguir avanzando, confiando y perseverando, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz, a aprender a discernir tu voz, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén. Gloria a Dios. Oyendo la voz equivocada. Qué fácil es equivocarnos hoy en día, pero a veces es más fácil oír voces equivocadas y creérnoslas y hacerle caso, y por eso después nosotros nos damos topes con la pared y nos lamentamos. Vayamos al capítulo 16 del libro de Génesis. Dios le hizo una promesa a Abraham diciéndole que le iba a dar tierra, le iba a dar parentela, le iba a dar un hijo. Entonces, pero vamos en el capítulo 16, versículo 1 y 2, lo leemos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sarai, mujer de Abraham, no le daba hijos, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo entonces Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Y atendió al ruego de Sarai. Vemos ahí que Sarai le propone a Abraham que tenga un hijo con su criada. Ella, Sarai, tenía una sierva que era egipcio. En el Génesis 12:16 vemos que era parte del botín que recibió Abraham de Egipto. Pero vemos que Sarai le dice: te ruego pues que te llegues a mis siervas, quizás tendré hijos de ella. Fíjese bien, te ruego. O sea, que no fue: Abraham, ¿qué te parece? No le consultó, le rogó a Abraham, le insistió para que él se acercara a su sierva, intimara con ella, para que ella pudiera darle un hijo. Porque esa era parte de una costumbre en aquellos tiempos. Sarai animó a Abraham a tomar parte en una costumbre de una madre sustituta, que en esos tiempos, según la costumbre, el niño se consideraría el hijo de Abraham y Sarai, no de Abraham y Agar. Ahora, hoy en día vemos un movimiento o una manera donde se llama vientres prestados. Entonces, mujeres prestan su vientre y son inseminadas para que ellas queden embarazadas, tanto con los genes y con todo del papá y la mamá biológica. Simplemente la mujer que va a dar a luz es como un instrumento, no es parte de la vida del bebé. Y se consideraba que en aquellos había una costumbre como una madre sustituta. Yo no puedo darte hijo biológicamente, pero al ser nuestra criada, el hijo va a ser nuestro. La criada no tenía la potestad. Y atendió Abraham al ruego de Sarai. Fíjese bien, ella le rogó, ella le sugirió: llégate a mi sierva. Pero Abraham le creyó a Sarai.
Sara hizo algo que va en contra de la naturaleza de las mujeres. Dio otra mujer a su marido. Probablemente hizo eso porque había escuchado la promesa de Dios, que Abraham sería padre de muchas naciones, pero pensaba que ella misma era lo que estorbaba el cumplimiento de la promesa de Dios. A veces nosotros pensamos que somos el impedimento. Estamos deteniendo el avance, el cumplimiento de Dios para sus promesas, pero para su obra. Escuche bien, Dios tiene su tiempo para todo. Eclesiastés 3 nos enseña y nos habla que hay tiempo para nacer y tiempo para morir, tiempo para reír, tiempo para llorar, tiempo para abrazar, tiempo para abstenerse de abrazar, tiempo para amar y tiempo para aborrecer, tiempo para juntar piedras y tiempo para lanzar piedras. Entonces, hay tiempo en el cual Dios se mueve. Dios se mueve en el tiempo de Él, no en el tiempo nuestro. El tiempo de Dios es perfecto y nosotros vivimos en un tiempo donde queremos ver las cosas apresurarse o acelerarse. Entonces ella se aceleró y dio su mujer, fue en contra de lo que cualquier mujer hace. Dio a su marido a otra mujer, porque ella estaba pensando que quizás ella era el estorbo para impedir, porque recuérdese que el Señor le dijo a Abraham: sal, mira hacia el cielo, cuenta las estrellas, a ver si las puedes, así será tu descendencia. Entonces, Sarai había escuchado la promesa de Dios y se había tardado. Así que en un intento de ayudarle a Dios, dejó que su marido se llegara a su sierva. A veces nosotros queremos ayudar a Dios a hacer, especialmente a veces queremos cambiar a las gentes en vez de dejar que Dios las cambie. Dios es el que salva, Dios es el que transforma, Dios es el que sana, Dios es el que libera, Dios es el que restaura, Dios es el que hace la obra. Nosotros simplemente somos los instrumentos que Dios va a usar, pero a veces queremos ser los sanadores, queremos ser los salvadores, queremos tomar la posición de Dios, y en ocasiones en el liderazgo o los líderes en ocasiones se vuelven dioses o dictadores, creyéndose y tomando la posición y el lugar de Dios. Queremos ayudar a Dios. Y Sarai, en un intento de ayudar a Dios, dejó que su marido se llegara a su sierva. El teólogo Hinsberg cita una tradición judía que dice que antes que viniera a vivir en la tierra prometida, Abraham y Sarai veía su esterilidad como un castigo por no estar viviendo en la tierra prometida. Pero ahora habían vivido 10 años en la tierra prometida y todavía no tenían hijos. Entonces, por 10 años, antes de llegar a la tierra prometida, ellos pensaban que era estéril porque no estaban en la voluntad de Dios, pero cuando fueron a vivir a la tierra prometida dijeron: ahora sí, pero pasaron 10 años y nada pasó. Sarai probablemente sintió que era hora de hacer algo. Como dicen, Dios ayuda a los que ayudan a sí mismos. Es como el proverbio que utiliza la gente: ayúdate que yo te ayudaré, ¿verdad? Como dice la Biblia, como dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. No, eso no dice la Biblia y eso no dice Dios. A veces queremos nosotros ayudarnos o ayudar a Dios y meternos en el plan y el propósito de Dios. Recuerde, Dios es un Dios paciente, que en el tiempo y en el proceso del tiempo Dios nos moldea, Dios nos capacita y Dios trabaja en nuestro carácter de nosotros y en el plan de su perfecta voluntad. Aunque esta costumbre de madres sustitutas era común y aceptado en aquel día, no significa que era bueno. Dios obviamente no le estaba dirigiendo a Abraham y a Sara a que hicieran eso. Dios no les estaba guiando. Dios no les estaba dirigiendo. Sarai le dijo: aquí está mi sierva, allégate a ella, porque ella te va a dar hija. Como yo no te puedo dar hijo, ella te lo va a dar por mí. Pero en el versículo 3 y 4, Abraham acuerda con la sugerencia. Abraham se pone de acuerdo con ella, y Sarai, mujer de Abraham,
tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. Empezaron los problemas. Empezó la carne a llenarse de vanidad, de vanagloria, de orgullo, de egocentrismos. Pero todo por causa de ¿qué? De la sugerencia. Al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, 10 años había pasado y la promesa no se había tardado. Acuérdese qué promesa Dios le dijo a Habacuc: aunque se tarde, espéralo, porque lo prometido vendrá. El salmista decía: pacientemente esperé en Jehová, y él me contestó desde su monte santo. Entonces, Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me ha de levantar. Estos hombres, Habacuc aprendió a esperar el tiempo de Dios. El salmista pacientemente esperó en Jehová. Job pacientemente esperó. Y el escritor a los Hebreos nos habla de que aprendamos de la paciencia de Job. Entonces tenemos que ser pacientes y esperar el tiempo del Señor. Pero aquí vemos que durante 10 años esa promesa no había llegado a su cumplimiento. Entonces casi siempre 10 años se siente como mucho tiempo cuando uno está esperando el cumplimiento de una promesa de Dios. Dios es lento para la ira y grande en misericordia. Entonces tenemos que aprender. El pueblo de Israel se desesperaba porque no entendía los 400 años en Egipto, los 70 años en el desierto, los 70 años en Babilonia. Entonces vemos que Dios es un Dios de épocas, de sazones, de tiempo. Y Gálatas nos dice que cuando vino el cumplimiento del tiempo, nació Jesús conforme a la ley y conforme a las escrituras, conforme al cumplimiento del tiempo. Entonces vemos que Dios cumple sus promesas, que Dios cumple. Dios le dijo a Samuel, a través de Samuel, que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Por lo tanto, Dios es un Dios fiel a sus promesas. Nosotros tenemos que aprender a descansar, a confiar y a esperar. Y tenemos que tener cuidado cuando sabemos que esa promesa es de verdaderamente genuina y es de Dios, o es de la carne, o es de alguien que simplemente para acariciar mi ego, para acariciar palabras lisonjeras, dice el apóstol Pablo, que nos cuidemos porque en los postreros días iba a haber muchos hombres y mujeres que usan lisonjeras, palabras para envolverte, palabras para darte por tu lado, para seducirte y entretenerte y darte por el lado que tú quieres. Tener que esperar el cumplimiento de la promesa por tanto tiempo los desanimó y los hizo más fácil que ellos actuaran en la carne. Pero aún después de esto, la promesa no se cumplió por 13 años más. Fíjese bien, a pesar de que ellos se adelantan al plan y al propósito de Dios, aún se tardó la promesa. Cuando nosotros, por nuestra impaciencia, intentamos ayudarle a Dios, actuamos en la carne. No logramos nada y a veces hasta hacemos que se alarguen el tiempo antes de que se cumpla la promesa. Acuérdense, por nuestra desobediencia se pueden tardar. Acuérdense que el pueblo en el desierto, por causa de la dureza y la desobediencia, se tardaron 40 años en el desierto. Entonces Jacob tuvo que vivir en tierra ajena por 25 años porque pensó que debía ayudarle a Dios para obtener la bendición de su padre. Por causa de tomar la primogenitura, ya estaba la promesa dicha, ya la promesa dijo: el menor, aleluya, el mayor servirá al menor.
La primogenitura se iba a dar dada a Jacob, pero él se adelantó, él escuchó la voz de su madre, oyendo la voz equivocada, oyó la voz de su madre en vez de esperar el tiempo de Dios, que Dios acomodara, no. Él le hace caso a su mamá, se disfraza y engaña a su padre, y después él tuvo que huir porque su hermano en enojo, en ira, lo quiso matar. Durante 25 años estuvo huyendo para obtener la bendición del Padre. Moisés tuvo que cuidar ovejas por 40 años en el desierto después que intentó ayudarle a Dios asesinando a un egipcio. Cuando Moisés se da cuenta y quiere ayudar, él mata a un egipcio para librar a un hebreo de las garras del egipcio y tiene que salir huyendo y pasar 40 años en el desierto por causa de querer ayudarle a Dios. La carne se quiere adelantar. Recuerde, nosotros somos personas espirituales. Primera de Corintios capítulo 3 nos habla que el hombre natural no discierne las cosas del espíritu porque se han de discernir espiritualmente. Entonces el hombre natural y el hombre carnal no entienden. El carnal se adelanta, la carne lo empuja, lo hace acelerarse y adelantarse, pero nosotros tenemos que ser espirituales y aprender a ser pacientes y a esperar el momento y el tiempo de Dios, el kairos de Dios. Recuerde, kairos es el tiempo de Dios, cronómetro es el tiempo de nosotros, cronos es tiempo del hombre. Kairos es el tiempo en el cual Dios trabaja. Por eso Apocalipsis capítulo 1, estaba yo el día del Señor. Juan empieza leyendo la carta, el día del Señor, el día que el Señor se reveló. Él no dijo el día 3 de febrero del 2021, no, el día del Señor. Por eso la venida del Señor no tiene fecha y hora para el hombre, porque es el tiempo de él, es el kairos de él. Entonces, vemos aquí que Jacob quiso ayudar al Señor, su carne, por 25 años, Moisés 40 años. Ellos 10 años, pasaron 10 años, no se desesperaron y quisieron ayudar a Dios, pasaron 13 años todavía más. Dice, y él se llegó a Agar, la cual concibió. Ciertamente Abraham estaba actuando en la carne cuando acordó inseminar a Agar, y no estaba confiando en la capacidad de Dios de proveerle un heredero por Sarai. Recuerde que Dios le había dado una promesa. Dios le había dicho, no me has dado prole, y Eliezer es un damaseno de Damasco, él es mi criado, él va a heredar todo. No, yo te voy a dar prole, yo te voy a dar descendencia. Y Abraham se dejó envolver por la mujer, y a veces, para no entrar en conflicto, en discusión, el hombre se deja llevar y toma decisiones equivocadas. Hoy en día vivimos en una época donde los hombres no tienen el discernimiento ni los pantalones para ponerse en el lugar que Dios quiere que se pongan y tomen las decisiones, que aprendan a escuchar la voz de Dios. Yo he escuchado voces que es tiempo de movernos, es tiempo, pero uno tiene que decir, no, tenemos que movernos en el tiempo de Dios. Vemos aquí que Abraham no confió en Dios, sino confió en su mujer. Entendemos esto por una razón. De una ocasión similar, también se usó una madre sustituta cuando Raquel era estéril y dio Bilha a Jacob. En Génesis 30, versículo 3 dice, y ella dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Entonces, era una tradición o parte de la tradición o la cultura que las esclavas, las siervas, dieran hijos a los amos que no podían tener hijos. La cual concibió. De la perspectiva de Sarai sucedió lo peor que pudo haber sucedido. Agar se embarazó. Esto comprobaba sin dejar ninguna duda que el problema era de Sarai y no de Abraham. Y también pudiera ser que la gente pensara que Agar era una mejor mujer y más bendita que Sarai. Entonces, cuando
Agar concibe, cuando Agar queda embarazada, el problema era que Sarai no estaba en sintonía con Dios. Quiere decir que Abraham sí era fértil. El problema era que Sarai no se había sometido a la voluntad de Dios. A veces, hermano, las personas queremos respuestas, queremos las bendiciones. Señor, tú me prometiste esto, pero no nos alineamos a que Dios trabaje en nuestro carácter, que Dios haga su voluntad en nosotros. Y a veces nuestro carácter es tropiezo. A veces nuestra voluntad se interfiere en el plan de Dios. A veces nuestra naturaleza carnal detiene el avance de Dios e impide que Dios nos dé la bendición que Dios prometió darnos, o la bendición que Dios tenía preparado para nosotros. Entonces vemos aquí que entonces la gente iba a ver, Agar, mira cómo está así. A la primera de cambio quedó embarazada de su señor. Y Sarai, entonces, algo tiene Sarai, algo tiene. En el versículo 5 vemos ahí, entonces Sarai dijo a Abraham: mi afrenta sea sobre ti, yo te di mi sierva por mujer, y viéndose encinta, me mira con desprecio. Juzgue Jehová entre tú y yo. Y respondió Abraham a Sarai: he aquí tu sierva está en tu mano. Haz con ella lo que bien te parezca. Aquí vemos cuando la carne busca culpables, cuando la carne busca a quien responsabilidad de las malas acciones, de las malas decisiones. Cuando escuchamos la voz equivocada, siempre queremos buscar chivos expiatorios, siempre queremos buscar a alguien a quien echarle la culpa, en vez de reconocer nuestros errores, en vez de reconocer y hacer un análisis de nosotros y decir: me equivoqué, tomé una decisión equivocada, me dejé llevar, me dejé envolver. Perdóname, pero yo soy responsable de esta acción. Entonces, dice aquí que Sara le dice a Abraham: mi afrenta sea sobre ti. Ahora, ella se hace la víctima. Esa afrenta sea sobre ti. Yo te di a mi sierva por mujer. Y ahora que ella quedó encinta, que ella quedó embarazada, me mira con desprecio, me mira con rechazo, como diciendo: lero, lero, yo sí estoy embarazada, tú no puedes. Imagínese, el desprecio de Agar por Sarai inició el problema. No podía aguantar no mostrar cierto sentimiento de superioridad inapropiada, pensando que el hecho de que estaba encinta de alguna manera la hacía mejor que Sarai. Imagínese, a veces las personas se quieren levantar y creerse mejores que los demás. O a veces porque son utilizadas de una manera y tienen un favor o reciben una bendición, ya se creen mejor que los líderes, se creen mejor que los demás y empiezan a mirar con rechazo, empiezan a mirar por el hombro a los demás como si fueran mejores, más espirituales, más especiales. Y ella dice: mi afrenta sea sobre ti. O sea, le echó la culpa a Abraham cuando ella se lo ofreció. Pero Abraham tiene responsabilidad aquí. Y Abraham dice aquí: he aquí tu sierva está en tu mano, haz con ella lo que bien te parezca. Primero, ella no reconoce su error. No reconoce que se equivocó y no reconoce que esta es causa por una decisión equivocada. Segundo, Abraham no la paró y dijo: no, vamos a esperar el tiempo de Dios. Si Dios me va a dar un hijo, me lo va a dar contigo y tenemos que, a menos que Dios me diga, pero como Dios no me ha dicho, yo no voy a escuchar esa voz. Segundo, aquí está tu sierva, haz con ella. O sea, lo que tú quieras hacer con ella. Si la quieres correr, córrele. Si la quieres encerrar, enciérrala. Haz lo que tú quieras. En vez de decir: no, detente. Esta mujer tiene un bebé mío. Esta mujer está encinta y embarazada de mí. Por lo tanto, ella tiene que quedarse aquí y tener los privilegios y los derechos que ella se merece como madre de mi hijo. Pero no. Abraham parece hacer una mala situación peor, poniendo todo en las manos de Sarai y no cuidando a su hijo. Pero también en eso puso su relación con Sarai en primer lugar, y eso sí, era bueno. Ahora, le dio su lugar a Sarai
pero a la vez no estaba cuidando ni defendiendo a su propio hijo. Estas situaciones tan complicadas y difíciles a veces suceden por nuestro pecado. Muchos no toman en cuenta que es más fácil vivir confiando en el Señor que confiar en la carne. Dios quiere cuidarnos a nosotros, pero el problema es que nosotros nos adelantamos y tomamos decisiones equivocadas. Gloria al Señor. Versículo 6. Y como Sarai la afligía, fíjese bien, vino la burla de Agar, ahora viene la aflicción, ahora viene el desprecio, el rechazo, el maltrato, el abuso. Quizás la cargaba con tareas, dice, y como Sarai la afligía, estaba encima de ellas, ella huyó de su presencia y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que estaba en el camino de Shur, y le dijo, Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió, huyo de delante de Sarai mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová, vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Fíjese bien, ella huyó de su presencia porque la hostigaba, porque la perseguía. Es normal a veces querer huir de las personas que estamos bajo liderazgo, de personas porque nos quieren hacer la vida imposible y es más fácil huir. Cuando Agar escapó de aquella situación difícil, el ángel de Jehová, aquí se refiere a una teofanía. Una teofanía es una manifestación de Cristo en el Antiguo Testamento, antes de su encarnación. La halló junto a una fuente de agua en el desierto. Recuérdense que Agar se estaba muriendo de sed y dijo, Señor, me voy a mover, pero Dios le dio agua. Pero el ángel del Jehová le dice, vuélvete a tu señora, regrésate por el camino. No huyas como hacen todos los que quieren escapar. Todos los que no quieren arreglar los problemas huyen. La avestruz esconde su cabeza debajo de la tierra. Las personas que no quieren hacerle frente a la situación huyen del hogar, huyen de la iglesia, huyen y se quedan callados y no le hacen frente. El ángel del Señor, tú tienes que arreglar ese problema. Tú tienes que arreglar ese asunto de menosprecio que tú tienes contra tu señora y de rechazo y maltrato que ella tiene contra ti. Se tiene que arreglar. Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo tu mano. Si tú te sometes, no dice el apóstol Pedro, someteos pues a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. No se trata de resistir al diablo. La gente se la pasa peleando con el diablo, el enemigo me atacó, el diablo, el Señor lo reprenda. Someteos pues a Dios y resistir al diablo y de vosotros huirá. Si yo me someto a Dios, cuando el diablo me ataque, el enemigo, yo simplemente lo voy a resistir. ¿Cómo? Sometiéndome a la voluntad de Dios, sometiéndome al Señor. Y dice, Él huirá de vosotros. ¿Qué hizo Jesús? El enemigo vino y ¿qué hizo? Di que eres, escrito está, no solo de pan. ¿Cómo le resistió Jesús? Con la palabra. ¿Cómo le resistió Jesús? Con la palabra, y el diablo se fue de él. Someteos pues a Dios. Y resistir, ¿cómo le vas a resistir? Con la palabra. Pero con un grito, con un sombrerazo, con un bibliazo no se va a ir. Con la palabra. Entonces, ponte sumisa bajo su mano. Dios manda a Agar que haga algo muy difícil. Le manda volverse a su terrible situación anterior y someterse a Sarai. Podemos suponer que Agar recibirá consejos muy difíciles de muchos consejeros hoy en día. Imagínate. Regrésate, sométete. No, pero es un abusador, un maltratador. Hay gente que es así. Dios le da una promesa en el versículo 10. Le dijo también el ángel de Jehová, multiplicaré tanto tu descendencia. Fíjese la promesa que Dios le da, que no podrá ser contada a causa de la multitud. Además le dijo el ángel de Jehová, he aquí que has concebido y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Ismael,
porque Jehová ha oído tu aflicción. Y él será hombre fiero. Su mano será contra todos y la mano de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Fíjense bien. Multiplicaré la promesa, multiplicaré tu descendencia. No solamente vas a tener este hijo, pero de este hijo vas a tener una descendencia abundante. Multiplicaré tu descendencia. Dios tiene planes muy grandes para el hijo de Agar. Él vendría a ser una grande nación. Ismael vendría a ser el padre de todos los pueblos árabes. Todos los árabes. Si tú ves todo lo que los países árabes del Medio Oriente, Arabia, Irán, Irak, todo eso, ¿verdad? Vemos ahí, son descendientes de Ismael. Podemos ver el origen del conflicto en la decisión de Abraham de ayudarle a Dios, actuando en la carne cuando acordó inseminar a Agar y también cuando fue a Egipto al principio. Los resultados de nuestro pecado pueden alcanzar mucho más de lo que nos imaginamos. Y será hombre fiero, y su mano será contra todos, y la mano de todos contra él. La vida de su hijo no sería fácil, pero Dios lo bendeciría y lo sustentaría. Si vemos, esos países son países petroleros, son ricos en petróleo. La manera en que Dios trató a Agar nos da esperanza. Dios ve nuestro sufrimiento y desea tocar nuestras vidas cuando sufrimos. La bendición y la protección de Dios hacia Agar e Ismael. Versículo 13. Entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba: tú eres Dios que ve, porque dijo: ¿no he visto también aquí al que me ve? Por lo cual llamó al pozo, pozo del viviente que me ve. He aquí que está entre Cades y Beret. Y Agar dio a luz un hijo a Abraham, y llamó Abraham el nombre del hijo que le dio a Agar, Ismael. Era Abraham de edad de 86 años cuando Agar dio a luz a Ismael. Fíjese bien, 86 años tenía Abraham cuando nació su hijo Ismael. Entonces vemos que Dios le da una promesa. El Dios que me ve, el Dios que en el sufrimiento te ve. Aleluya. Por eso Job dijo: yo sé que mi Redentor vive, y aún del polvo me ha de levantar. Yo en él esperaré, aunque él me matare, en él esperaré. Entonces vemos que el Dios que me ve, Dios vio a Agar sufriendo, vio a Agar abandonada, vio a Agar, aleluya, que no tenía esperanza, y le dijo: vuélvete, y yo te voy a hacer padre de madre, donde tu hijo de multitudes. El Dios viviente que me ve. Agar sabía que no era un ángel normal, que le apareció el ángel de Jehová, también era el viviente que me ve, el mismo que cuidaba a Agar e Ismael. Ismael es el primer hombre en la Biblia que recibió su nombre antes de nacer. Qué tremendo, ¿no? Agar dio a luz un hijo a Abraham. Aparentemente Agar sí volvió con un corazón sumiso. Les contó toda la historia a Abraham y a Sarai, y Abraham nombró el niño Ismael, exactamente como las instrucciones que le dieron a Agar cuando el ángel de Jehová le apareció. ¿Qué excusa pudo haber puesto Agar cuando se fue? Agar pudo haber regresado y dicho: yo huí porque estaba miserable y me sentía que ya no aguantaba más estar aquí. Pero Jehová vino a mí y me dijo que estaría conmigo. Me dijo que regresara y que me sometiera a ustedes, por eso estoy aquí. Después de ver el roí, eres el Dios que me ve. Agar sabía que Dios sí estaba con ella. En el desierto, él estaría con ella cuando tenía que someterse Sarai también. Nosotros buscamos cambiar las circunstancias. Saldremos de lo malo y caeremos en lo peor cuando andamos en la naturaleza de nuestra carne. Tenemos que estar triunfantes sobre donde estemos. La carne quiere huir, pero Dios quiere demostrarnos su poder exactamente donde hemos experimentado más vergüenza. ¿Qué voces estás escuchando? Oyendo la voz equivocada. Así como Sarai le sugirió
Abraham a llegarse a su sierva. Y Abraham oyó esa voz en vez de ser paciente y esperar el tiempo de Dios. Así como Dios le dijo en la oración que iba a darle prole, que como las estrellas del cielo y la arena del mar, así va a ser su descendencia. No escuchó la voz de Dios, sino que escuchó la voz equivocada y trajo una consecuencia descarrafal. Por eso vemos que Israel y los árabes, los palestinos, no se llevan entre sí por causa de escuchar esa voz, por causa de actuar en la carne. A veces nosotros podemos tener conflictos. Personas, familias se dejan llevar por su naturaleza carnal y se pierden amistades, se pierden relaciones familiares. ¿Cuántas familias se han destruido por oír la voz equivocada de una esposa, de un esposo, de una persona, y se dejan llevar y las familias se dividen, las familias se separan? Cuando tenemos que volver con humildad, con sencillez, aleluya, y someternos, alabado sea el Señor, a la voluntad del Señor. Cuando nosotros nos sometemos a la voz del soberano, a la voluntad de Dios, aleluya. Aprendamos de Jesús, que fue paciente. Jesús estaba en Getsemaní. En el desierto, Satanás lo tentó, pero él le dijo, hágase la voluntad del Señor. En el huerto de Getsemaní, cuando Jesús estaba intercediendo, la copa del sufrimiento, el Señor clamó y le dijo, Padre, si es posible de mí, pase esta copa sin que yo la beba. Yo no quiero sufrir, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Jesús bebió la copa del sufrimiento, pero la carne no quiere sufrir, la carne no quiere padecer, la carne quiere salir aparentemente airoso, aparentemente bendecido, pero cuando nos movemos en la carne, después cosechamos. La carne, todo lo que el hombre sembrar, eso también segará. El que siembra en la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra en el espíritu segará vida eterna. Entonces, es importante que aprendamos a esperar y a escuchar la voz del Señor para movernos y oír la voz correcta y no una voz equivocada. ¿Qué voces estás escuchando? Yo he escuchado muchas personas decir, el Señor me está guiando que me vaya para allá. El Señor me dice que me vaya para aquella iglesia, para aquella congregación. Y se van y luego a los meses, a los años salen con problemas para otro. Entonces, ¿qué Dios no te mandó ahí? ¿Que Dios no te dijo que estuvieras ahí? Dios me trajo esta congregación y después no se quieren someter y salen corriendo. El Señor me dijo, bueno, el Señor cambia de... No, tenemos que aprender. Tenga cuidado cuando vengan personas a endulzarle el oído. Mucha gente dice, tú puedes ser pastor, tú puedes ser un predicador, tú puedes, predica ya. Y la gente se cree y oye esa voz en vez de oír la voz de Dios y se creen pastores. Díganme, pastor. Y no tienen el llamado. El llamado es de Dios, no es del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Por eso, muy importante aprender a escuchar la voz correcta. Abraham le creyó a Sarai. Sarai le metió a la sierva y Abraham le creyó, oyó la voz equivocada. Y hasta la fecha hay un conflicto en el Medio Oriente por causa de un momento de carnalidad, por un momento de no poner un alto. No, hay que esperar en el Señor. Pacientemente esperé en Jehová. Aprendamos de la paciencia de Job. Aprendamos de la paciencia del labrador. ¿Me entiende? El agricultor siembra la semilla, la riega y espera pacientemente el tiempo para que dé su fruto y la cosecha. Tenemos que aprender a escuchar la voz del Señor y no adelantarlo. Vamos a orar por las peticiones en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Venimos a ti con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Señor, que tú eres poderoso para salvar, poderoso para sanar, poderoso para liberar. Extiende tu mano para que se lleven a cabo señales, prodigios y maravillas. En el nombre de Jesús, rompe toda cadena, rompe toda atadura.
escritura. Danos oído para oír y corazón para retener. Señor, limpias nuestros oídos para que escucháramos a la voz correcta, para escuchar la voz correcta. Oramos por todos los que están luchando, por los que están en hospitales, por los que están trabajando, por los que están en necesidad económica. Suple sus necesidades conforme a tus riquezas en gloria. Señor, oramos por cada familia, oramos por cada hogar, oramos, Señor, por tu iglesia alrededor del mundo, oramos por la iglesia perseguida, oramos, Señor, por la iglesia en Estambul, Señor, aleluya, en los países árabes donde hay mucha persecución, pero hay mucho crecimiento. Oramos, Señor, para que nosotros como iglesia en América nos afirmemos, Señor, y aprendamos a escuchar la voz correcta del Espíritu Santo y no la voz de falsos profetas, sino la voz de tanto predicador, aleluya, terrorista. Y tanto, aleluya, gente que dice cosas disparates, Señor, que aprendamos a escuchar la voz del Espíritu Santo. Aleluya. Jesús dijo a las 7 iglesias, el que tenga oído, oiga lo que dice el Espíritu a la iglesia. El Espíritu Santo te va a hablar a tu vida. El Espíritu Santo, aleluya, está hablando hoy en día. Alabado sea el Señor. Dios nos habla. Hebreos capítulo 1, versículo 1 dice, Dios hablando de muchas formas y de muchas maneras. Dios nos habla a través de su Hijo Jesucristo, del Espíritu Santo. Padre, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia nuestros oídos espirituales. Danos oído para oír y corazón retener y discernir lo que tú nos estás hablando, Señor. Que la carne no tome control, que la carne no gobierne, que la carne no nos dirija, Señor, sino que sea el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, Señor, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, extiende tu mano y obra milagros, prodigios y maravillas. Recibe sanidad, recibe salud, recibe bendición y liberación en el nombre de Jesús. Si quieres aceptar a Jesús como tu Salvador personal, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, reconozco que tú moriste en la cruz del Calvario. Reconozco que soy un pecador y que tú derramaste tu sangre para perdonarme y limpiarme de toda mi maldad. Tu sangre me limpia de todo pecado. Lávame con tu sangre. Perdona todos mis pecados. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Te acepto como mi Salvador personal. Te recibo en mi corazón, con la boca confieso que Jesús es el Señor y con el corazón creo para justicia en el nombre de Jesús. Si has hecho esta oración, felicidades y escríbenos para seguir orando por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y nos vemos el domingo, primero Dios. Bendiciones.